Es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política. Datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición, la penúltima edición del año, la última antes de Navidad, de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17 por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes los próximos 58 minutos y monedas con Fernando Alonso, que se sumará en unos minutos a través de la vía telefónica. También contaremos con la participación de Pilar Wolfet, que nos dará a conocer su opinión y análisis e información sobre la realidad financiera de la Argentina y el mundo. Estamos con Javier Martínez en operación técnica, mi nombre es Marcelo Batis. Estamos en un día con un calor, bueno, típico de esta época del año, la verdad no nos podemos quejar, 30 grados 6 décimas. Y bueno, no nos vamos a meter en la cantinera remanida de las últimas semanas en todos los medios y mesa adentro, mesa afuera, pero bueno, obviamente tenemos que hacer alguna referencia a cómo vamos a recibir la Navidad mañana a la noche. Bueno, tenemos que decir que el Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias de acá hasta toda la semana, excepto nada menos que el 24. Pero a no alarmarse, no el 24 de la noche, que es lo que nos preocupa, sino el 24 de la madrugada, o sea, en unas pocas horas más, y se supone también que las primeras horas de la mañana, luego la cosa iría mejorando, ya a la tarde no habría vestigio alguno de lluvia, sí el tiempo estaría nublado. Para la noche dice que va a refrescar un poco la temperatura, pero que afortunadamente no va a haber lluvia. Así que quien quiera poner la mesa adentro, la mesa afuera, bueno, cada cual pone la mesa donde quiere, pero no va a haber problemas con la lluvia en la noche del 24 al 25. Dicho esto, nos tenemos que meter en la gran novedad económica del día. La veníamos anunciando, ya no es ninguna novedad, pero bueno, en un país donde no es una costumbre muy arraigada el hecho de que los impuestos que se tienen que terminar realmente se terminan, porque siempre se renuevan, hoy hay un dato destacado, al menos en los últimos años, que es el fin del impuesto país. El impuesto por una Argentina inclusiva y solidaria, así se lo llamó, que fue creado justamente el 23 de diciembre del 2019 por una duración de 5 años. O sea, si bien obviamente desde el gobierno, como todos los gobiernos, quieren arrastrar el agua para su molino y presentarlo como una victoria del gobierno, lo que tenemos que decir que no fue una decisión de este gobierno terminar con el impuesto, sino que es un impuesto con una duración determinada, de carácter transitorio, y después vamos a hablar mucho de esta palabra, transitorio, con la transitoriedad que tienen los impuestos en este país. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, es un impuesto con duración determinada, los 5 años exactos terminaban a la medianoche del 22 al 23, y lo que hizo el gobierno, a diferencia de otros gobiernos y otros impuestos, es que no presentó un proyecto de ley para su renovación. En eso sí se puede anotar un punto a favor, y tenemos que decir que a partir de hoy, si el presidente de Techín, Paolo Roca, quería nivelar la cancha, bueno, tenemos que decir que está un poquitito más desnivelada en realidad. ¿Por qué decimos esto? Obviamente todos los empresarios quieren que bajen los impuestos, pero de una manera un tanto más equilibrada para la producción nacional. Hasta ahora los impuestos que han bajado, nos referimos al impuesto país, a los aranceles de importación, son impuestos que afectan más al comercio exterior, a los productos y bienes importados y servicios importados, que a la producción local. Si bien, por el lado de los insumos importados para la producción local, podría tener algún aliciente. Pero lo cierto que, si con este nivel del dólar, que
más allá de que el gobierno no quiera decir, algunos dirán que es atrasado, otros dirán que no lo es, pero lo cierto que no tiene los niveles altos que tenía hace más de un año, o al principio de la gestión de este gobierno, después de la devaluación del 13 de diciembre del año pasado. Tenemos que decir que las importaciones tienen un fomento bastante especial. Ya de por sí, con la apreciación del dólar, si a esto le sumamos que tienen menos carga impositiva, desde ya que es un punto a favor para las importaciones. Obviamente desde el sector productivo local se pide que se siga bajando impuestos. El gobierno, ya el presidente Milei en su discurso dijo que iba a anular, no en el 2025, sino a partir del 2025, el 90% de la cantidad de impuestos nacionales. Aclaremos, cantidad de impuestos nacionales, no dijo que iban a bajar el 90% de la carga impositiva. Eso sería imposible porque sería el desfinanciamiento absoluto del Estado y olvidémonos del equilibrio fiscal. Pero el 90% de la cantidad de los impuestos es algo no fácil, pero relativamente realizable. ¿Por qué? Porque el grueso de los impuestos se concentra en 4 o 5 casos. Nos referimos a IVA, ganancias, y bueno, en el orden nacional, derechos de exportación, que bueno, supuestamente sería uno de los eliminados, y algunos otros impuestos más que también son de carácter transitorio y podrían ser eliminados. Pero básicamente IVA y ganancias es la columna vertebral de la estructura tributaria nacional. Ahora bien, dijimos que íbamos a hablar del carácter transitorio de este impuesto. Muchos festejaron que el hecho de que se los elimine y dicen que, bueno, no es habitual que un impuesto transitorio se deje sin efecto y no se lo renueve. Y si uno repasa la historia, para caberles la razón. Porque hubo algunos casos, por ejemplo, el impuesto a los activos en el 92 se eliminó. Muchos ni recuerdan que existía un impuesto que se llamaba impuesto a los activos, pero existía. El impuesto al cheque en una primera versión, creada por la dictadura ya por mediados de la década del 80, se extendió hasta el 92, fue eliminado insólito, fue eliminado por Cavallo, que dijo de todo ese impuesto, que era distorsivo, lo cual era verdad, pero el propio Cavallo, 9 años después, crea el impuesto al cheque. Está bien, no era exactamente igual, no era el mismo impuesto, pero grababa lo mismo, las operaciones de crédito y débito a través de los bancos. Con lo cual depende la conveniencia del momento, como la vieja frase, la necesidad tiene cara de hereje, y en materia impositiva más que nada. Lo que en su momento era distorsivo y había que eliminar, después pasó a ser virtuoso. Pero bueno, la cosa que sigue siendo un impuesto, el caso de los impuestos al cheque, creado en el 2001, supuestamente iba a tener 2 años de vigencia. O sea, en el 2003 ese impuesto transitorio iba a dejar de existir. Bueno, se lo renovó hasta el infinito y todavía está vigente. No sabemos si en algún momento el Poder Ejecutivo va a tomar la decisión de no presentar un proyecto para renovarlo. Lo cierto que sí, en el 2025 seguirá vigente. Lo mismo con el impuesto a los bienes personales, creado más o menos por la misma época del primer impuesto, cuando se lo eliminó. Estamos hablando del año 1991-1992, que en realidad surgió como una transacción entre Cavallo y el bloque de diputados justicialistas, que estaba peleado con Cavallo en ese sentido, porque no compartían la creación del régimen integral de jubilaciones sin pensiones, como se llamaba por el momento, básicamente la creación de las famosas AFJP. Entonces pusieron como condición, bueno, yo te voto la jubilación privada que vos querés, pero a cambio vos me creás un impuesto a los bienes personales, en su momento se presentó como impuesto a la riqueza, para cobrar determinados activos que no estaban incorporados al proceso productivo, básicamente autos, viviendas, lo cual se podría decir que es una doble imposición, porque hay impuestos inmobiliarios en el orden provincial y municipal, hay patentes, pero bueno, lo cierto es que el propio Cavallo, muy a regañadientes, aceptó ese impuesto y más, cuando podía, en cualquier discusión, en cualquier conferencia de prensa, hablaba de la ley Matzkin, como atribuyéndosela justamente a Rubén Matzkin, el diputado que impulsó ese proyecto.
Por el otro lado, mientras apagamos el celular, obviamente, como corresponde, hay un impuesto transitorio que tiene récord mundial, tenemos que decir. Lleva 92 y ya va para 93 años. Me refiero al impuesto a las ganancias. Empezó en 1932. Escucharon bien, 1932 y todavía está. Empezó como transitorio, va a durar nada más que 5 años, hasta el 37. En su momento se lo llamaba impuesto a los réditos. No era exactamente como es el impuesto a las ganancias ahora, no incluía, por ejemplo, la cuarta categoría que se incorporó en 1974. Pero lo cierto que, con sus modificaciones, con todos los cambios, idas y vueltas, este impuesto, entre comillas, transitorio, ya tiene 92 años y va para 93. Y difícilmente, más allá de las intenciones de que tenga Milei de eliminar la mayor cantidad de impuestos posibles, difícilmente este impuesto a las ganancias sea eliminado, porque la estructura es una de las columnas, una de las estructuras, uno de los ejes de la estructura tributaria argentina, como dijimos, junto al IVA. Y ya que hablamos del IVA, bueno, el IVA no es un impuesto transitorio, es un impuesto creado en forma definitiva. Está a punto de cumplir 50 años, fue creado justamente el 1 de enero de 1975. Los memoriosos recordarán qué significaba IVA para el humor popular. En vez de impuesto al valor agregado, querían decir que IVA significaba Isabelita viene afanando, por la presidenta que por entonces nos gobernaba. Lo cierto es que el IVA tuvo varias alícuotas a lo largo de su historia. Durante muchos años tenía una alícuota del 13%, después subió al 15,6%, después al 16% y después al 18%, y quedó ahí en el 18% y supuestamente iba a ser eternamente en el 18%. Pero obviamente siempre hay problemas en Argentina, y en 1995, a raíz del famoso efecto tequila, empezaron los graves problemas fiscales para la Administración Pública Nacional. ¿Qué hizo por entonces el ministro Cavallo? Dispuso que nada más que por un año, la alícuota iba a subir 3 puntos, del 18 al 21%. Eso fue en marzo de 1995. O sea, en marzo de 1996 el impuesto tendría que haber vuelto a ser del 18%. Bueno, 1995, ya pasaron 29 años, en marzo se van a cumplir 30 y el impuesto sigue en el 21%. En fin, dijimos 5 casos. O sea, aparte del impuesto país, hay impuestos transitorios como el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto al cheque, los 3 puntos adicionales del IVA, y nos olvidamos del quinto, que no es exactamente un impuesto, pero sí un tributo. Nos referimos a los derechos de exportación, a las famosas retenciones. Implantados, retirados, vueltos a implantar, innumerable cantidad de veces a lo largo de la historia argentina, en función justamente de las sucesivas crisis fiscales que tuvo el país. Cavallo justamente en 1991 los eliminó. Después de la crisis del 2001, en el 2002, en la famosa ley de emergencia económica, se los vuelve a instalar, con una alícuota del 10%, luego sube, llega hasta el 35%, bueno, recordemos la famosa resolución 125 que costó la renuncia del ministro de Economía Martín Lustó y luego la del jefe de gabinete Alberto Fernández, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un enfrentamiento bastante duro con la dirigencia agropecuaria, que por ese entonces justamente conformó la mesa de enlace. Y con eso ya estamos hablando de 5 impuestos transitorios, o mejor dicho, 4 impuestos transitorios y una alícuota adicional transitoria en el caso del IVA. Esa es la estructura tributaria argentina, basada en conceptos transitorios que en su totalidad, si sumamos estos 4 impuestos más los 3 puntos del IVA, estamos hablando de 45 billones con B, 45 billones de pesos en los primeros 11 meses del 2024. Esto es casi el 40% de toda la recaudación tributaria nacional. Con lo cual, podrá el señor presidente Javier Milei tener la mejor de las voluntades para eliminarlos, pero desde ya tenemos que decirlo, para decirlo en latín, minga. Se podrá eliminar de estos 5 impuestos, en el mejor de los casos, el impuesto al cheque, en el mejor de los casos,
las retenciones y hasta ahí no más, no todas. Se podrá bajar la alícuota de la soja. Ahora, el impuesto a las ganancias no se lo va a tocar. El impuesto a los bienes personales posiblemente sea uno de los impuestos que se pueda eliminar. Y los 3 puntos del IVA, bueno, por muchos años más tenemos que acostumbrarnos a un IVA de por lo menos el 21%. En fin, esta fue toda la historia, al menos resumida, de todos los impuestos transitorios que todavía están en la Argentina. El impuesto país no es el único impuesto transitorio que habría que eliminar. En una estructura tributaria hecha a los ponchazos, no por cuestiones de justicia y equidad, sino por necesidad de recaudar. Mientras esperamos que la estructura tributaria argentina algún día se enderece y apunte más a la justicia y a la equidad que a la necesidad de recaudar, vamos a seguir con precisiones, vamos a seguir con el homenaje musical del día. Ayer justamente se recordaron 37 años del fallecimiento de un músico ítalo-británico que supimos albergar aquí, allá por la década del 80. Cantante de la banda Sumo. Nos referimos, obviamente, ya todos lo saben, a Luca Prodan, que vino a la Argentina, bueno, en una especie de terapia de recuperación de su adicción a la heroína. Cambió una adicción por la otra. Murió por todo el exceso de ginebra que tomaba. Un músico que marcó una época, marcó una generación y marcó un estilo. Un músico que, por ejemplo, le pasó al trapo a centenares de músicos que habrán pasado tantas veces por el Abasto, por el ex mercado del Abasto, y nunca se les ocurrió una canción. Y el recién llegado de Londres hizo un verdadero himno a ese lugar que ahora es un shopping. Es recordado en el barrio, cerca de ahí del Abasto, hay una pintada en la esquina de Anchorena y Valentín Gómez que lo recuerda. También se puede visitar, al menos el frente de la casa, que está en la calle Alsina 400, donde pasó sus últimos días. Y vamos a recordarlo en el día de hoy con 2 temas del repertorio de Sumo. Merecen una explicación en parte. En este caso tiene 2 nombres. Es conocido como La Rubia Tarada el tema, pero en realidad el nombre original es Una Noche en New York City. Nos referimos a un boliche que había en esa época en New York City, inaugurado allá por la década del 80. Pocos saben que vino una banda inglesa que recién comenzaba a inaugurarlo. Cuando les diga el nombre de esa banda inglesa que pocos conocían, no lo van a poder creer. The Police. The Police vino justamente a inaugurar New York City. Bueno, se hizo fama de un ambiente un tanto, podríamos decir, concheto, y Luca Prodan justamente se burla de todo ese ambiente creado alrededor de New York City. Lo escucharemos ahora, después de la tanda, y después de La Rubia Tarada nos pondremos en contacto con Fernando Alonso. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad. Podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano.
para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? (16:24), seguimos en Precisiones, actualizamos los datos del tiempo, no hubo grandes cambios, 1/10, nada más aumentó 30 grados 7 décimas. Y es la oportunidad para ponernos en contacto con Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ahí andamos. Por el momento no te escuchamos, pero no te vemos, pero bueno, esto es radio. Ahí te vemos, sí. Ahí sí te vemos, ahí sí te vemos perfectamente. Sí, estamos en la calle, así que bueno. El fondo no es el mejor y el audio esperemos que se pueda escuchar bien. ¿Literalmente o estamos en la calle, digo? Así es. Bueno, Marcelo, hoy estaba repasando unos números que seguramente vos tenés presente y que me parece
son los que hay que ir prestando la atención en este año que ya está a punto de arrancar. Hace algunas semanas, cuando comentábamos el primer año de Milei en la presidencia, comentamos lo que fue el endeudamiento del sector privado como alternativa al endeudamiento del sector público, con la imposibilidad del Tesoro de salir a colocar bonos en dólares y juntar dólares. La aposta la tomó el sector privado y fueron las empresas que emitieron unos 7.000 millones de dólares en obligaciones negociables y otros 7.000 millones tomaron en créditos del sistema financiero, los que volcaron al mercado de cambio esos 14.000 millones de dólares y generaron una disponibilidad de divisas que le permitió al Banco Central ir acumulando o ir haciendo compras en el mercado cuando todo el mundo creía que se venía un año de escasez de dólares. Bueno, la intención del gobierno, conversadas con un grupo de bancos de capital nacional, es profundizar ese proceso el próximo año, habilitar más opciones para que los bancos tengan disponibles líneas de crédito en dólares. Hay que recordar que hoy solo pueden endeudar o tomar créditos en dólares las empresas que de alguna manera tienen su facturación vinculadas al dólar, ya sea porque exportan, porque importan o porque generan bienes que en el mercado internacional cotizan en divisas. Entonces, todas, o porque van a hacer alguna inversión y necesitan la adquisición de bienes de capital evaluados en dólares. Es decir, hay una regulación macroprudencial que no es tan estricta, pero que fija límites a el endeudamiento. Básicamente lo que dejó afuera es la posibilidad que se le dé a las familias créditos en dólares. Familias que hoy tienen que comprar una vivienda, lo tienen que hacer con créditos en UVA. Si tienen la opción, sacan un crédito en UVA y ese crédito que se va actualizando por inflación es el que le da el acceso a la vivienda. No tienen más la opción de hacerlo en divisas. Básicamente lo que quieren es que eso se haga ahora, en el futuro puedan volver a tener esa capacidad de dar créditos en dólares para créditos hipotecarios en dólares. Hay muchos números, hay muchas simulaciones de cuánto podría crecer el crédito en divisas en 2025. Las más conservadoras hablan de 2.000 millones de dólares. Las más, los escenarios estándar hablan de 6.000 millones de dólares. Y los escenarios más optimistas hablan hasta de 10.000 millones de dólares, el crecimiento del endeudamiento en dólares. Eso sería que todo el que toma un crédito en dólar después lo tiene que volcar al mercado de cambio para convertirlos a pesos. Sería la oferta de divisas que esperan tener el próximo año. Esto es cierto para los créditos que toman las empresas, no para los créditos hipotecarios, salvo que detrás de ellos estén las grandes constructoras para unidades nuevas, ¿no? Que sí necesitan pesos para su actividad comercial. Pero bueno, hay una visión de que en 2025 se puede endeudar al sector privado de Argentina por otros 10.000 millones de dólares fácilmente, simplemente tocando algunas restricciones que hoy tiene el Banco Central y que con eso se podría abastecer la necesidad de divisas que el Estado no puede garantizar. El problema que se viene observando es que después del pico que alcanzaron los depósitos el 31 de octubre con el blanqueo, empezó un goteo que no es muy profundo, no es muy grande, pero es consistente. Todos los días unos millones se pierden de los depósitos. Desde el 31 de octubre, es decir, a lo largo de noviembre y la mitad de diciembre, con estadísticas hasta hace una semana, se habían perdido 3.000 millones de dólares de depósitos. Los bancos dicen, señores, miren, si ustedes van a endeudar a las familias y a las empresas en divisas, garanticen que van a estar los dólares para respaldar estos créditos, porque si los depósitos siguen cayendo,
vamos a tener de nuevo una crisis de liquidez en el sistema financiero que se va a llevar puesto a los bancos y que va a terminar impactando en la economía real. Entonces uno se pone a ver qué son los factores que pueden profundizar este goteo de dólares de los bancos. Y básicamente uno percibe que hay dos. El primero tiene que ver con la expectativa de una devaluación. Pero si se disparan los dólares financieros, si se dispara el dólar blue, va a haber muchas familias fundamentalmente que van a empezar a retirar los dólares de los bancos y volver a llevarlos al colchón, a donde los tenían hasta el blanqueo que largó Milei. Esto puede ser así porque los dólares para el sistema tributario argentino solo tienen que dormir en el banco el 31 de diciembre. Vos lo podés tener en tu casa todo el año, lo depositás faltando un día, lo retirás pasado un día de fin de año. Para el sistema impositivo vos tuviste los dólares bancarizados y no tenés que pagar sobre esos dólares fuera del sistema. Bueno, entonces uno podría ir retirando estos dólares y si ve que no pasa nada, volver a depositarlos en diciembre. Y el otro que que se está observando mucho es qué pasa en el mercado internacional. Porque el real, pese a los esfuerzos del Banco Central, que hasta la semana pasada llevaba gastado 20.000 millones de dólares en sostener el real en 6 unidades por dólar, que perdió 5.5% de las reservas internacionales para sostener este valor. Dice, si esto se profundiza, ¿cómo le va a pegar a la Argentina? ¿El Banco Central va a poder sostener este tipo de cambio? Y si Donald Trump avanza con la política de subir aranceles y se sigue fortaleciendo el dólar y eso sigue deprimiendo el precio de los commodities, ¿va a haber dólares en la economía argentina para garantizar el pago de la deuda y para garantizar el funcionamiento de la economía? Bueno, hay algunas incógnitas que hacen que esté por verse si hay o no posibilidad de incrementar el endeudamiento del sector privado. Pero por ahora sigue siendo la primera opción del gobierno salir con el dólar de los argentinos, salir con los dólares que durante los últimos 4 años, ¿no? Cuando te decían compre dólares porque es la única manera de preservar el valor de sus ahorros. Bueno, cuando te vendieron esos dólares caros, pensá que hubo familias que compraron dólares el año pasado a 1.300 en algunos momentos. Bueno, esos dólares ahora te los están obligando o te los están forzando a vender muy, muy baratos. Bueno, veremos si el gobierno puede o no sostener esta idea de seguir saliendo con el dólar de los argentinos. Lo cierto es que el 2025 no se presenta tan fácil o tan disponible de divisas como lo fue este 2024, que sorprendió a todos por la capacidad que tuvo el Banco Central de comprar reservas en un contexto de todavía un gobierno que no logra salir a los mercados a colocar voluntariamente divisas. Sí, y tengamos en cuenta que el año que viene, a diferencia de este año, los vencimientos de deuda son considerables, especialmente bueno en enero, que supuestamente enero estaría cubierto, pero julio hasta el momento es bastante preocupante. Es más, hubo un reciente DNU con modificación presupuestaria que incluye en uno de sus artículos la autorización de necesidad de financiamiento para el año que viene por fuera de la ley de presupuesto. Bueno, es un DNU, bueno, bastante complicada la cosa, pero el año que viene desde el punto de vista de deuda viene bastante peliagudo. Sí, el gobierno, si no logra salir a los mercados voluntarios de deuda, pese a lo que dice Caputo, el mercado sospecha que no tiene capacidad de afrontar los vencimientos de enero y de julio con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, más los dólares que van a empezar a vencer de todo el endeudamiento de este año, ¿no? Porque las empresas liquidaron esos dólares en el mercado oficial, por lo tanto van a ir al mercado oficial a buscar los dólares para repagarlos. Y van a empezar el goteo, ¿no? De a 100, 150 millones, 200 millones.
después van a ir subiendo mes a mes esa presión, por lo tanto la presión sobre el mercado oficial va a ser fuerte a lo largo de todo el año. Y sí, bueno, ya ese goteo en parte, si estamos hablando que en 45 días se perdieron 3.000 millones de los depósitos en dólares, estamos hablando más o menos de un goteo incluso un poquito más bajo que ese, pero más o menos en ese nivel. Sí, el goteo de estos últimos 45 días también se puede asociar a la decisión de las familias de pagar las tarjetas de crédito con dólares en sus cuentas, ¿no? Uh-huh. Esos dólares en algún momento son girados al exterior y dejan de figurar tanto en los depósitos como en las reservas brutas. Primero salen de las cuentas de los ahorristas y pasan a las cuentas de los bancos. Y después de las cuentas de los bancos pasan al exterior a cancelar los consumos en tarjeta. Así que con un dólar barato como el que estamos observando ahora, es muy probable que ese goteo vinculado al turismo o a las compras por el sistema puerta a puerta o a cualquier tipo de gastos en dólares que están tomando las familias se incremente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fernando, nos quedamos sin tiempo, bueno, nos vamos a volver a conectar antes de Año Nuevo, pero desde ya, bueno, te deseamos una feliz Navidad, que la pases bárbaro con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, y nos reencontramos dentro de 7 días. Deseamos lo mismo para todo el gran equipo que hace posible que la radio esté al aire y en streaming, y a Pilar, que no la veo, pero que ya en unos minutos nos vamos a conectar con ella. Se van a poner en contacto. Un abrazo, perfecto, Marcelo. Un abrazo. Ha sido Fernando Alonso, refiriéndose justamente a la situación derivada en cuanto a la caída de los depósitos en dólares y el endeudamiento de las empresas privadas en este 2024, de cara a un 2025 que en el frente externo viene un tanto complicado, tenemos que decirlo, para ser un poco generosos. Bueno, vamos a la tanda y luego nos ponemos en contacto con Pilar Wolfet, que nos informará y hará su análisis respecto de la situación financiera del país y del mundo. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Seguimos en Precisiones cuando falta un poquito más, unos segundos más que 20 minutos para las 5 de la tarde. Ya en unos minutos nos pondremos en contacto con Pilar Wolfet. Mientras tanto, como adelanto, podríamos decir, de un tema a desarrollar, tenemos que abrir cierto margen de duda acerca del reciente informe que dio a conocer el INDEC sobre la evolución de los salarios. Después seguramente del informe que nos va a dar a conocer ahora Pilar Wolfet, lo desarrollaremos con más detenimiento, pero así como para adelantarlo nomás podemos decir que en los primeros 10 meses de enero a octubre los salarios en comparación con la inflación hasta noviembre, porque obviamente los salarios de octubre se cobran en noviembre y se gastan en noviembre, que eso es lo que importa. Hubo un aumento general de toda la masa salarial registrada y no registrada del 8,1%. Hasta ahí, bueno, puede ser un dato positivo,
Es importante. Ahora si uno empieza a desagregar la información, ve que hay una caída del 1% en los trabajadores del sector público, un aumento del 9,9% en los trabajadores privados registrados, o sea, los que cobran en blanco, y sorprendentemente un 21,8% de los trabajadores en negro, los no registrados. ¿Cómo puede ser que los trabajadores en negros, que por definición son los que peor están, tengan un aumento que sea prácticamente casi el triple que el promedio general? Si eso fuera cierto, todos los trabajadores renunciarían a sus trabajos en blanco y se irían a trabajar en negro. Escapa toda lógica, más allá de que uno se preguntaría cómo hacen los encuestadores del INDEC para medir con exactitud el salario de los trabajadores informales. Pero bueno, fuera de eso, lo prometido es deuda, nos ponemos en contacto con Pilar. Pilar, ¿estás en contacto ya? Hola, Marce, sí, acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno. Estábamos hablando justamente de un tema que vamos a desarrollar después, que ciertos reparos a cómo se manejan algunas estadísticas de salarios. De algo habíamos hablado, creo que el programa pasado, pero bueno, ya nos estamos yendo por las ramas. No, te estaba escuchando y vos sabés que tengo algo para aportar en ese sentido, es que hay muchas dudas respecto de los datos, pero no del INDEC en sí, sino cómo el gobierno maneja los datos, qué difusión les da y qué datos toma como referencia, ¿no? Justamente tenía una reunión editorial recién y estábamos hablando de eso. Y respecto de lo de la informalidad, es verdad que hay muchas dudas sobre eso, pero también es cierto que muchos trabajadores informales lo que están haciendo es ajustar sus ingresos. Por ahí hay muchos gente que tiene 2 trabajos a la vez porque no llega con los ingresos, porque el problema que tiene hoy la Argentina es los trabajadores pobres, ¿no? Uh-huh. Y muchos complementan un ingreso fijo en un trabajo estable con un trabajo complementario en negro, digamos, y ajustan su ingreso por ese lado porque ahí pueden negociar en función de la inflación, mientras que el tema paritario está muy pisado. Sin embargo, claramente eso no explica esta brecha que vos describías recién, no termina de explicarla, pero es un elemento... Claro, bueno, no es que estamos hablando de algunas décimas, estamos hablando que claro, 9,9 para los trabajadores registrados y 21,8 para los no registrados. Además, también es cierto que los datos del trabajo informal no son de los mismos meses que el trabajo formal. Se toman unos meses atrasados, o sea, también ahí tenés una diferencia, que había otro nivel de inflación cuando se toman esos datos. Sí, sí. Eso también hay que tener en cuenta. Pero bueno, volviendo un poco más a lo financiero, hoy tenemos un dato que estamos ante un nivel de tensión cambiaria superior al que veníamos teniendo. De hecho, ya la semana pasada lo vimos, no sé si te acordás que estuvimos hablando de este tema, pero más allá de si te acordás o no, lo que sí podemos decir es que el dólar blue ya lleva varios días al alza y que el gobierno salió a intervenir en el mercado cambiario en los últimos días, pero sin embargo no logra frenar esa escalada. Si bien tuvo una leve baja, se enfrió un poco cuando salió a intervenir el mercado financiero del gobierno, sigue al alza. Y por ejemplo tenemos hoy un dólar que está cotizando 1.180 para la compra y 1.200 para la venta. La verdad que es un nivel de precio que hacía tiempo que no teníamos un dólar que estaba relativamente tranquilo, y hoy tenemos un salto de 40 pesos en un solo día. En una semana, que es semana corta, que si bien es verdad que hay muchas compras de Navidad, lo que puede hacer que mucha gente vaya a cambiar al mercado del blue para poder pagar, y también es uno de los últimos días hábiles, o sea, antes de los días de fiesta, lo que también hace que mucha gente vaya a buscar dólares al mercado informal para pagar vacaciones, por ejemplo. La verdad es que esto está reflejando algo que está pasando más de fondo en el mercado, ¿no? Que tiene que ver con cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar con el tipo de cambio hacia adelante. Muchas empresas también, muchos inversores lo que hicieron también es tomar ganancias. Se suele hacer en esta época del año que se toma ganancias y se van a refugiar al dólar para esperar al cambio de año, a ver qué propone el año que viene, o a ver cómo se pasa este momento de incertidumbre, y bueno, y después hay como una reconfiguración de carteras. Pero lo cierto es que tenemos presión cambiaria, algo que últimamente no había, y al gobierno esto le está generando algún ruido. Por eso salieron a intervenir muy fuerte el dólar financiero, lo hicieron el viernes, y es probable que lo hagan también hoy, según esperan los analistas de la Citi, porque hoy también tuvimos un tipo de cambio financiero que cotizó al alza,
y ese es el principal mercado que mira el gobierno y los inversores, ¿no? La verdad que el dólar blue es como un mercado secundario, que no es institucional, pero que sí se rige y se arbitra con los tipos de cambio paralelo. Y tenemos un dólar contado con liquidación, por ejemplo, en que está en 1.171 y un dólar blue que está en 1.151 pesos. Esto es muy superior a los niveles que teníamos antes. Y el gran problema, Marce, en esto, es la brecha cambiaria, ¿no? No es tanto... Claro, se volvió a ampliar, obviamente. Claro, no es tanto en sí el dólar blue, porque el gobierno decía que estaba esperando que se unificaran los tipos de cambio para levantar el cepo, era una de las condiciones que ponía. Bueno, esa meta parece alejarse otra vez y tenemos niveles de brecha superiores a los que veníamos teniendo. Tenemos un blue que está teniendo una brecha por arriba del 16%, por ejemplo. Y también tenemos un tipo de cambio, un dólar MEP y un dólar contado con liquidación que también están por arriba del 10%. El MEP está en el 12%, la brecha con el oficial, y el CCL está en el 13,6%, más o menos alrededor del 14%. Así que eso hacia adelante es un problema para el gobierno, que el gran problema que tiene también es que se le terminó el blanqueo. Recién hablaba Fernando de los dólares de la gente, ¿no? Que el gobierno aspira un poco a mantener el status quo o la paz cambiaria, utilizando mucho los dólares de la gente, como lo dijeron desde un principio. Bueno, esos dólares empiezan a escasear un poco porque el blanqueo, la primera etapa, que era la etapa del que se podía blanquear efectivo, terminó. Y vos también hablabas recién de que los dólares estaban yendo de los bancos. Bueno, está cambiando un poco el sentido hacia donde se dirigían estos dólares y los pesos de la gente. Entonces, bueno, por eso estamos viendo esta tendencia de mayor presión. También se suma esto, la falta de una definición. Si bien se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todavía no hay ninguna definición. Entonces eso también genera un poco de expectativa hacia adelante y cierta incertidumbre. Sí, aparte, bueno, reconozcamos que más allá de la buena onda que podrá tener Milei con Trump va a asumir, y en la agenda de prioridades que tenga Argentina no están en los primeros lugares. Eso es cierto, y además también es cierto que las posibilidades que tiene Argentina con el nivel de endeudamiento que tiene hoy, de lograr un nuevo acuerdo o un nuevo préstamo, un nuevo desembolso, son escasas, porque está muy endeudado. Entonces hay que ver si realmente se logra obtener el nivel de fondos que el gobierno necesita para cumplir la promesa de levantar el cepo que venía haciendo. Así que, parece, bueno, eso hacia adelante es preocupante. Por otro lado, también tenemos la expectativa en el mercado financiero, en el mercado de las inversiones, y hoy sí es una buena jornada. La verdad que hoy el índice Merval, que es el que maneja, el que se rige por las acciones líderes en el panel, está al alza. Las acciones subieron, pero no está en el inicio del día no le había ido también a los bonos. Si bien ahora recuperaron y tienen una tendencia alcista, la verdad es que no le había ido también. Y el Merval tuvo una fuerte suba este año, una suba muy fuerte, y hacia adelante, hacia el año que viene, la expectativa es positiva de los inversores, siempre y cuando teniendo en cuenta algunas variables. Una, que la Reserva Federal de Estados Unidos siga con la promesa del recorte de tasas hacia adelante, sobre lo que hay dudas ahora, porque los datos de la economía estadounidense están dando muy positivos. Entonces eso genera un poco dudas sobre si realmente va a continuar recortando las tasas o si las va a mantener así. Otra que también preocupa es lo que pase a nivel local. El tema que hablábamos recién de si llegan los dólares del exterior o no, eso va a ser determinante hacia adelante para que se pueda concretar los planes del gobierno y que realmente se facilite el mercado financiero, ¿no? O la inversión en el sector financiero. Pero hay un tema, Marce, que preocupa hacia adelante, que es que no va a haber los niveles de rentabilidad que hubo este año, que era cuando se ponía en juego un cambio de modelo, que es lo que realmente hizo que la gente o que los inversores vieran mucha expectativa hacia adelante en el mercado. Este cambio de modelo fue un boom en el mercado. Ya hablaban ustedes de lo que fue la emisión de obligaciones negociables, que fue muy, muy masiva. Hubo muchísimas empresas que fueron hacia ese lado y que se endeudaron, porque venía muy poco endeudado el sector privado en Argentina. Eso también tenemos que decir. Hacia adelante también hay una expectativa de una reactivación del crédito por el tema de la baja de tasas a nivel local. Hay que ver qué pasa, porque el mercado apuesta a que haya una nueva baja más en 1 o 2 meses. Pero está bastante jugado el gobierno, porque ya vimos que cuando bajaron la tasa un poco más, se le empezaron a escapar los tipos de cambio.
¿Coincidencia? No tanto. La verdad que parece que otro de los elementos que está jugando en esta escalada de los tipos de cambio paralelos también es el recorte de tasas que implementó el gobierno la semana pasada, que la llevó del 35 al 32%. Así que vamos a ver eso cómo juega hacia el año que viene en el mercado de crédito, que es un mercado que para, por ejemplo, el sector financiero, los bancos, se abre como muy atractivo, pero también hay dudas sobre si esto se podrá sostener o no, porque el gobierno también está recortando la emisión a un nivel extremo, entonces los bancos están necesitando más liquidez y se les está empezando a encarecer un poco obtener esa liquidez, ¿no? Hay un cambio de modelo de negocio en los bancos que preocupa un poco, también eso se traslada a otros sectores financieros, como el del seguro, por ejemplo, que también venían muy atados a lo que era la renta financiera, las empresas del seguro, y ahora se les cambió el modelo hacia un modelo más técnico. Todo esto genera mucho sufrimiento en la matriz económica argentina, en un mercado que, la verdad, el consumidor, por ejemplo, no está teniendo grandes chances de mejorar su poder adquisitivo. Entonces ahí tenés un cuello de botella en lo que llamamos la famosa recuperación económica hacia adelante, y es una de las cosas que ven los inversores como una amenaza para la renta financiera, ¿no? Uh-huh. Que este año estuvo de fiesta, como decíamos recién. Y cuanto por otro lado, Marce, lo último que te digo es el tema del riesgo país, que también hay que seguir hacia adelante porque va a ser determinante para que Argentina pueda volver al mercado de deuda, y eso sería el complemento ideal para que puedan acceder a un préstamo real del Fondo Monetario Internacional. Si Argentina logra el investment grade, sería lo que necesita el ministro Caputo para pagar la deuda que vence en junio y julio, porque la de enero ya dijo que está garantizado el pago, pero la de más adelante no. Hay que ver eso también cómo evoluciona, que también va a ser determinante en la dinámica de los bonos para 2025. Sí, igualmente es una calificación que, si no tengo mal entendido, recién habrá que esperar hasta junio para que es cuando el JP Morgan... Bueno, por eso el gobierno se preocupó por garantizar los fondos ahora y sacarlos de donde podía, digamos, de rascar la olla, y por otro lado, y espera en junio poder obtener esa nueva calificación y ahí salir nuevamente al mercado de deuda, pero principalmente para cumplir con los compromisos que tienen, que si no llegan los desembolsos del fondo, va a tener que pelear fuerte para lograr nuevamente algún crédito internacional. Seguro. Bueno, Pilar, nos despedimos, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días y aprovecho, bueno, para desearte que pases una feliz Navidad con tu familia, tus seres queridos, que la pases bomba y que nos reencontramos entonces dentro de 7 días. Gracias, Marcelo, lo mismo para ustedes, un beso para vos, para Javier, también para Fer, que sé que estuvo antes al aire, y la semana que viene nos reencontramos en el estudio. Perfecto, bueno, un beso, Pilar. Nos reencontramos saludos entonces. A todos los que nos escuchan también. Perfecto. Ha sido Pilar Wolfet dando su análisis e información sobre la situación financiera argentina. Ahora nosotros seguimos con nuestro homenaje a Luca Prodan, a 37 años y un día de su fallecimiento, y lo recordamos con otro de sus clásicos, Mejor no hablar de ciertas cosas, después de la tanda, obviamente. Subite a Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado
jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. No, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Check! Check! Bye! La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo. Yo, la flor, saltando, fugitivo, no. Ya nos quedan pocos segundos. Interrumpimos a Luca Prodan y a Sumo con mejor no hablar de ciertas cosas. Nos vamos despidiendo. Bueno, nos quedaban por desarrollar algunos temas que tienen que ver con las estadísticas del INDEC, con algunos datos que también se dieron a conocer sobre la distribución del ingreso en la ciudad y la disparidad entre los ingresos del norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, quedará para otra oportunidad porque ya tenemos que entregar el programa y sigue con la posta de Ecomedios con Sergio Cerricchio y Desbordados. Por nuestra parte, bueno, desearles a todos los oyentes, a todos los que nos siguen cotidianamente, una muy pero muy feliz Navidad. Próspero Año Nuevo todavía no, porque nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Pero para aquellos que tengan que, por diferentes motivos, porque se van de vacaciones o por lo que sea, no nos escuchen en el próximo programa, sí, desde ya les deseamos que termine el 2024 de la mejor manera y que esperemos de una vez por todas que el 2025 podamos concretar todos nuestros sueños, todas nuestras aspiraciones. Y a ver si de una vez por todas se encamina este país con todas las complicaciones que tiene. Por nuestra parte nos despedimos y nos reencontramos dentro de 7 días. Chao.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.